Bien, el tema que vamos a desarrollar hoy día es propensiones a consumir, pero eso es en la segunda parte de la clase. El día de ayer habíamos presentado la función consumo, ¿no? Y habíamos indicado el consumo depende de dos variables explicativas. Una es el ingreso nacional y otra es la tasa de interés, ¿ya? Como es una función compleja, entonces hemos asumido que podríamos dejar la tasa de interés constante, separarla de la función y explicar solamente o presentar la relación entre el consumo y el ingreso nacional. Y hemos indicado que entre el ingreso nacional y el consumo hay una relación directa, ¿no? Si sube el ingreso nacional, sube el consumo. Y eso y eso se puede comprender considerando el PIB por origen. En el PIB por origen, el ingreso es igual a salarios, utilidades, tributos, más los cambios en las reservas internacionales del país, del Banco Central, ¿no? Entonces, si aumenta el PIB, es decir, las ventas de bienes finales, aumenta también salarios, utilidades, tributos, y la gente tiene más dinero para consumir. La relación es directa entre consumo e ingreso. Por otra parte, hemos explicado o hemos presentado los componentes de la función consumo, ¿no? Que es el consumo autónomo, independiente de ingreso, que nos ayuda a entender cómo muchas familias, eh, sin que estén trabajando, tienen niveles de consumo, ¿no? Es un componente muy importante en la función consumo que va a tener efectos más adelante sobre explicaciones macroeconómicas. Un componente es el consumo autónomo más la C minúscula por el ingreso, ¿no? La pendiente que tiene la curva de ingreso. Ya. Ahora vamos a pasar a presentar en la primera parte de este texto la relación entre el interés, la tasa de interés, la función simple. Aquí mejoraremos esta presentación. La función simple, tasa de interés consumo, ¿ya? Y la pregunta sería, ¿a qué tasa de interés se refiere? ¿A qué tasa de interés? Por ejemplo, cuando se emite una letra de cambio, se indica, al emitir la letra de cambio se dice, me prestas dinero, te doy una letra y voy a pagar una tasa de interés, ¿no? 10%, 5, 8, la que se pague. Entonces, esa es una tasa de interés. Hay otra tasa de interés que ofrecen los bancos. Hemos visto en las calles de La Paz gigantografías. Banco Fortaleza ofrece 5.5% de tasa de interés por depósitos a plazo fijo. Acá no. Esa es otra tasa de interés, ¿ya? Entonces, cuando queremos relacionar el consumo con la tasa de interés, tomamos en cuenta la tasa de interés que ofrecen los bancos por el dinero que se lleva a los bancos, ya sea para depósito en caja de ahorro o depósito a plazo fijo. Y para que ustedes se ubiquen de esta relación de las familias con el banco, aquí estoy presentando la primera presentación de un esquema del balance de un banco comercial, ¿ya?
Un banco comercial tiene cuentas del debe en su balance y cuentas del haber en su balance, ¿no? En las cuentas del debe, cuentas que dan contenido al banco son las cuentas de cartera. Los bancos dan créditos, ¿no es cierto? Los bancos prestan dinero y cobran una tasa de interés. Esta tasa es tasa del lado del activo, del debe. Se denomina tasa activa, ¿eh? Entonces, en el debe del banco están las cuentas de cartera. Y hay otras cuentas que las vamos a ver más adelante, ¿no? Porque esta materia, macroeconomía, tiene un componente, teoría monetaria. Y en teoría monetaria se presenta la gestión de dinero por los bancos comerciales. Esta es nuestra primera aproximación al balance del banco comercial. Hay cuentas de cartera, está al lado del debe, cobran una tasa de interés los bancos cuando prestan dinero. Y hay cuentas del lado del haber, ¿ya? Ahí tienen ustedes depósito, caja de ahorros, depósitos a plazo fijo. Están en el lado del haber porque es una deuda de los bancos con las familias que llevan dinero al banco. ¿No es cierto? ¿Ya? Si yo llevo dinero al banco, ya me deben. Y eso tiene que figurar en la cuenta que he elegido. Si he elegido depósito a plazo fijo, es una deuda del banco conmigo, me deben, ¿no? Y eso está registrado en depósito a plazo fijo. Ahora, los bancos pagan una tasa de interés, ¿ya? Por el dinero recibido. Dice así, los bancos pagan una tasa de interés por dinero recibido. Es tasa del lado del pasivo. Por eso estas tasas también denominamos tasas pasivas, ¿no? Uno dice pasivas porque están descansando, no se mueven. ¿Por qué pasivas? No, es que las relaciones contables, ¿no? Tienen que ver con contabilidad, ¿no? En contabilidad, cuando hablamos de pasivo, significa cuentas del lado del haber, ¿ya? Luego en el banco va a haber otras cuentas del lado del haber, que ya las vamos a ver más adelante, ¿no? Se las va a presentar. Pero por el momento nos interesa ubicarnos. Cuando decimos la función simple tasa de interés consumo, indicamos la siguiente. Entre la tasa de interés pasiva del sistema financiero y el consumo de familias que han satisfecho necesidades básicas, generando excedentes para el ahorro, se da una relación funcional inversa, debido al costo de oportunidad perdido que tiene el dinero cuando éste se gasta en consumo. Bueno, acá hay varias palabras que necesita alguna explicación. Entre la tasa de interés pasiva, ya saben que es pasiva, es estas tasas de caja de ahorros, depósito, plazo fijo, etc., del sistema financiero y el consumo de familias, y está subrayado, que han satisfecho necesidades básicas generando excedentes para el ahorro. O sea, aquellos que pueden ahorrar, ¿ya? ¿No? Se da una relación funcional inversa. ¿Qué significa inversa? Que si sube la tasa de interés, se consume menos. Si baja la tasa de interés, se consume más. Estamos hablando de familias que han satisfecho sus necesidades básicas, que pueden ahorrar, que su ingreso es elevado. Entonces, que todas las necesidades de consumo las han resuelto, ¿no? Que se presenta cada mes. Buena alimentación, vestido, pago de servicios, todo. Y les queda plata, un excedente. Y ese excedente andan buscando dónde llevar. Lo llevan al banco, ¿ya? Y en el banco le van a pagar una tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, pues la familia puede dejar de consumir algo. Un bien ostentatorio, por ejemplo,
Estas tasas de interés algunas veces son de 2 dígitos. En algún país se ha presentado. En la Argentina ha llegado a tener el valor de 60% la tasa de interés. Oiga, ustedes dirán 60%, usted está loco. No, no está loco. Usted debe estar hablando de hace 10 años. No, no, no. Estoy hablando de hace un año. 60% la tasa de interés. El Banco Central puede inducir que la tasa de interés suba para que la gente no compre bienes ostentatorios, no aumente la especulación en bienes, lleve el dinero al banco, lleve el dinero al banco. Entonces neutraliza un poco el efecto de especulativo, o no compre dólares, por decirles. Disminuye el efecto especulativo, pidiendo, les van a pagar en el banco 60%, lleven el dinero al banco. Entonces, al llevar el dinero al banco reduces el consumo. En lugar de una familia que dice, a ver, nos iremos al extranjero en vacaciones, vamos a Punta Cana, ese es un consumo ostentatorio, ¿no es cierto? No necesario quizás, pero en lugar de eso dicen, ¿por qué no usamos? ¿Por qué no postergamos? Ahora el banco está pagando 60%. Disminuye el consumo. O cuando dicen, me voy a comprar un nuevo celular, oye, pero tu celular está bien, funciona magnífico, está bien. No, es que ha aparecido otro modelito que se dobla, que no se dobla, no sé qué historia, y quisiera comprarme este celular. Pero si lo haces eso, vas a perder esa tasa fabulosa de interés que te están pagando, 60%, imaginen ustedes. Mejor lleve el dinero al banco. Entonces, si decide llevar el dinero al banco, decimos, la tasa de interés alta es un estímulo para reducir consumo de aquellos que tienen excedentes, ingresos elevados. Es un estímulo. ¿Ya? Ahora, aquí hay otra palabra que dice, debido al costo de oportunidad perdido. Estas 3 palabras, costo de oportunidad perdido, o 4, son básicas en economía. Desde microeconomía se habla de las comparaciones entre alternativas. Cuando uno deja de hacer algo, está perdiendo algo. Si, por ejemplo, uno se lo consume el dinero, el ingreso, ¿qué estás perdiendo? La tasa de interés. Y si esa tasa de interés que te quiere pagar el banco es alta, pues el costo de oportunidad perdido es elevado. ¿Se imagina? Si es baja, el costo de oportunidad perdido es bajo. Cuando la tasa de interés es baja, pierdes mucho. Pero si la tasa de interés es alta, pierdes bastante dinero en la gratificación, ¿no? Y es mejor frenar el consumo. Una familia con bajos niveles de ingreso, ¿qué le importa la tasa de interés? Ni siquiera saben que los bancos pagan tasa de interés. Una familia con bajos niveles de ingreso anda totalmente preocupada en cómo comprar más alimentos, más ropa para sus hijos. Tasa de interés, ¿qué me interesa la tasa de interés? Si ni siquiera podemos comprar los bienes de consumo, ¿no? Entonces, esta variable está relacionada con aquellos niveles de ingreso que son altos en las familias y que tienen excedente y que pueden hacer un arbitraje. Consumir bienes ostentatorios, bienes innecesarios o a usar. ¿Ya? Eso dice este texto, ¿no? Entonces, hemos explicado el tipo de relación funcional. Aquí está la explicación: costo de oportunidad perdida del consumo es el uso de los recursos en una alternativa perdida del mercado de capitales que proporciona un rendimiento. Por ejemplo, la tasa de interés de un depósito a plazo fijo. ¿Ya? Acá hay otras 2 palabras o 3 que están empezando a aparecer.
mercado de capitales. Con mayor profundidad se va a tratar este punto en capítulos posteriores, pero podemos avanzar a algo. Es un espacio donde se compra y vende títulos de deuda. Por ejemplo, el Tesoro General de la Nación emite letras del Tesoro, pagan una tasa de interés. Algunas empresas emiten pagarés, pagan una tasa de interés. Los bancos emiten estos depósitos a plazo fijo, caja de ahorro, pagan una tasa de interés. El mercado de capitales es un mercado que se relaciona actores excedentarios y deficitarios mediante títulos, papeles de deuda. ¿Ya? Por eso ahí está. Es el uso de los recursos en una alternativa perdida, ¿no?, del mercado de capitales. Es decir, si yo me compro un celular, estoy perdiendo una alternativa de colocar en un papel. El Banco Central ofrece bonos Banco Central, que hasta marzo estaban ofreciendo la tasa de 6.5%. ¿No? No está mal. No está mal. Es 6.5%. Muy bien. Ahora, esas son las palabras las que presentan. Esas palabras que dices en la acción inversa también se pueden presentar en un gráfico, ¿no?, en un dibujito, en el que usamos el par de ejes. En el eje de las ordenadas tenemos la tasa de interés, que es el precio del dinero. ¿Ya? Si yo tengo necesidades de dinero, porque tengo que hacer un gasto especial, puedo ir donde una persona, un amigo, algo así, decirle, préstame por favor dinero. Me ha faltado dinero para comprar algún bien, vehículo, algo así, y me ha faltado un poco de dinero. ¿Me puedes prestar? Y el amigo me puede decir, pero sabes, Pedro, tengo que sacar de mi caja, de mi depósito a plazo fijo. Entonces yo le puedo decir, oye, no te preocupes, yo te voy a pagar el interés. ¿No? Si el banco te está pagando 5, yo te voy a pagar 10%. Y va a ser rápido, porque te voy a devolver ese dinero en forma rápida, ¿verdad? Entonces estoy pagando por el dinero que me presta. La tasa de interés es el precio del dinero. Como en microeconomía el precio está en el eje de las ordenadas, acá también está en el eje de ordenadas la tasa de interés, la que pagan los bancos. ¿Sí? El banco te paga porque te le estás dejando dinero. Te paga una tasa de interés, la tasa pasiva. Pero el banco también va a prestar ese dinero a un actor digital. Puede ser una empresa, puede ser una familia, y le va a cobrar una tasa de interés. La diferencia es el spread, ¿no es cierto? Su margen de ganancia. De eso viven los bancos. Precio del dinero. ¿Ya? Entonces acá tengo la tasa de interés en este eje y en este otro eje tengo el consumo. Cuando digo que la relación inversa significa que si sube la tasa de interés, ¿ya?, va a bajar el consumo. Si bajo la tasa de interés, va a aumentar el consumo. Y el gráfico está mostrando una línea con pendiente negativa. Eso dice este texto. Tasa de interés, precio del dinero. Alta tasa de interés atrae los ahorros de familias y baja el consumo. Alta tasa de interés, la que está por arriba. Un 60% en Argentina, increíble, ¿no? ¿Ah? Increíble, uno puede decir 2 dígitos. Y aquí, ¿qué dice? Baja tasa de interés, o sea que está cerca de cero, no atrae el ahorro y aumenta consumo ostentatorio como viajes de placer, por ejemplo, ¿no? Ya, baja tasa de interés
el consumo va a aumentar. Alta tasa de interés disminuye. Este gráfico nos ayuda a esa comprensión visual. Estoy apuntando a sus inteligencias espaciales que tiene, ¿no? Las inteligencias espaciales usan gráficos, dibujos, esas cosas. Ahí estoy apuntando, ¿no? A que para algunos sea más fácil comprender esto. Para otros estoy apuntando a la inteligencia auditiva, palabras. ¿Sí? Y hay una inteligencia matemática. Voy a apuntar con otra fórmula. Entonces acá tengo la función. Consumo, función de tasa de interés. Y es la tasa de interés. Constante el ingreso. Relación inversa. Sube tasa de interés, disminuye consumo. Baja tasa de interés, sube consumo. Y ahora me voy a un laboratorio que tiene justamente una expresión aritmética. Una función. Consumo igual 10 menos 10i. El signo negativo me está mostrando que hay una relación inversa. O sea, estoy respondiendo al concepto, ¿no? Y aquí pongo tasa de interés y aquí consumo. Si la tasa de interés es 0,20, 20%, 10 por 0,20 es 2. El consumo es 8. Si la tasa de interés es 0,10, 10%, 10 por 0,10 es 1. 10 menos 1 es 9. Entonces, ¿qué me muestra esta tabla? Es un laboratorio. Es un laboratorio en el que me está mostrando que si baja la tasa de interés, sube el consumo. ¿Ya? Y puedo hacer mi gráfico, donde tengo interés 0,28 y la otra tasa 9. Consumo, interés. ¿De acuerdo? ¿Ya? Relación inversa. A mayor tasa, menor consumo y viceversa. Ahora aquí dice conclusión de laboratorios. ¿Cuáles laboratorios? Es que el día de ayer hemos hecho un laboratorio sobre el ingreso. Y habíamos dicho que el ingreso-consumo, ¿no? Y hemos presentado una función de consumo. Y ahora dice conclusión. La función compuesta, compleja, de consumo, que toma los dos determinantes, será para los laboratorios, ¿no? Consumo 20 más 0,6y, consumo 10 menos 10i, acabo de ver. Sumo las funciones. Y tengo 30 más 0,6y menos 10i. Esta es una función compleja. Son 3 variables. ¿Así? Y para los datos que nos hemos dado en nuestros laboratorios, esta es su representación. Cuando digo 30, que es el consumo, son gastos autónomos, tengo aquí 0,6y más, pero quiere decir que la relación es directa entre ingreso y consumo. Y aquí tiene menos 10i, la tasa de interés. Quiere decir que la relación es inversa entre consumo y tasa de interés. La relación es directa con ingreso e inversa con la tasa de interés. Me he construido otro laboratorio, ¿no? Es decir, una función compleja que corresponde al concepto de consumo. El consumo depende del ingreso y la tasa de interés, ¿no? Y ahora yo he construido con laboratorios una función compleja, ¿no?
Y ustedes van a tener otras funciones, otra función compleja porque tiene otros datos. Y esa función la vamos a usar más adelante, ¿no? Hay modelos de macroeconomía que tenemos necesidad de la función compleja de consumo. Entonces vamos a recordar, vamos a decir, sí, ha habido una explicación sobre la relación directa con el ingreso, inversa con el consumo. ¿Ya? Para ustedes esta práctica, en una economía, el consumo es 30 más 0,20 Y. Esta es la práctica que ayer no se dio porque, bueno, todavía recién había presentado, ¿no?, la relación entre ingreso y consumo. Ahora ya les puedo dar la práctica. En una economía el consumo es 30 más 0,20. Proyectar la tabla de consumo para los niveles de ingreso de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500. ¿Ya? Explicar el tipo de relación funcional. Eso puede obtenerse de la función, también del gráfico. Dibujar la curva de la función ingreso-consumo con los datos de la tabla. Primero hay que hacer la tabla y luego dibujan la curva, ¿no?, o la línea de ingreso-consumo. En ese cuadro indicar cuál es el valor del consumo autónomo, cuál es el valor de la pendiente de la curva, ¿ya? Este tema es importante. ¿Dónde está el consumo autónomo? ¿Dónde? ¿Mm? Importante, porque vamos a jugar con los valores de consumo autónomo y va a tener efectos macroeconómicos. ¿Ya? La práctica 19 dice, por otra parte, el consumo es 30 menos 30Y. Proyectar consumo a tasas de 10 y 20%. Dibujar el gráfico. Aumentar el tipo de relación funcional entre tasa de interés y consumo. Determinar la función compleja de consumo. Como ya tienen dos variables, dos funciones que relacionan los dos determinantes del consumo, que son el ingreso y la tasa de interés, podrías construir una función. Eso es lo que se pide ahí, ¿no? Determinar la función compleja de consumo, ¿ya? De esa forma se ha presentado la función consumo con explicación de sus relaciones con el ingreso y la tasa de interés, ¿no? Ahora vamos a ingresar a un punto que tiene por título las propensiones, tendencias a consumir. Significado de propensión. Se denomina propensión a la inclinación a consumir. Eso es, ¿no? ¿Qué es propensión? Una tendencia. ¿Qué es tendencia? Una inclinación a hacer algo. Y eso observamos a veces en nuestro entorno, ¿no?, en nuestra familia, y decimos, esta persona, este ñato, consume todo el día, está comiendo hilo. La vez que le veo se está metiendo algo en la boca, ¿no? Bueno, es que tiene una tendencia muy grande a consumir, ¿no? ¿Ya? Puede ser por estados de ansiedad, de estrés, es una compensación psicológica, ¿no? Se da, ¿no es cierto? Todo el día está comiendo. Tendencia, una tendencia. O a la inversa, podemos ver a otra persona y decir, casi no come nada. En la mañana come un poquito de pan. En el almuerzo deja su sopa, deja su segundo. Come un poquito, ¿no? Tiene una tendencia, una propensión a consumir muy baja. ¿Qué será? ¿No?
que no puede comer, ¿no? ¿Qué será? De eso estamos hablando. Propensiones, tendencia a consumir. Claro que yo estoy exagerando, ¿no? Consumir no solamente es comer alimentos. Consumir es vestirse, comprar ropa, comprar servicios, subirse a un taxi, es consumir, a un minibús, consumir, estás consumiendo servicios. Todos los bienes que satisfacen los requerimientos que tenemos como seres humanos es consumo, no solamente es comer, ¿no? Todos los requerimientos de bienes para satisfacer las necesidades que se tienen es consumo, ¿ya? Podemos presentar ahora el significado de propensión. Se denomina propensión la inclinación a consumir. Se observa dos tipos de propensión media al consumo y propensión marginal a consumir. Propensión media al consumo. Como observan, está abreviada la propensión media al consumo con las letras mayúsculas PMC. ¿Ya? Propensión media al consumo. ¿Qué es la propensión media al consumo? Es el porcentaje del ingreso de una familia que va al consumo en un periodo determinado, supongamos en un mes, ¿no? Y ahora uno dice propensión media al consumo, el porcentaje, ¿qué porcentaje será? O sea, ¿de qué dependerá ese porcentaje? No, es una pregunta. Es fácil responder, decir, de memoria, ¿no? Tenerlo en la cabeza. Propensión media de consumo, porcentaje del ingreso que va al consumo. ¿Y de qué depende ese porcentaje? ¿No? Ya es otra pregunta un poco más rebuscada, digamos. Pues podríamos decir que depende del nivel de ingreso. Si una familia gana el mínimo, son 3 personas, papá, mamá y una guagua, y solamente uno de los dos cónyuges trabaja y gana el mínimo, 2.160, creo que es el mínimo. Para redondear, 2.100. ¿Imaginan ustedes en un mes 2.100 bolivianos? Aunque sean una familia pequeñita, apenas debe alcanzar para consumir comida, alimentos. Y eso ni siquiera satisfacer todos los requerimientos. Entonces, si el ingreso es bajo, el 100% se va al consumo. 100%, ¿no? Si el ingreso es bajo. Y ni siquiera satisface todos los requerimientos. Pero ¿qué sucede con otra familia? Que igualmente tiene 3 componentes, papá, mamá y guagua, hijo o hija. Pero el padre es un aviador, o el padre es un síndico del banco, de un banco, o es un empleado de yacimientos, un ingeniero. Sus sueldos están sobre 80.000 bolivianos mes. Esas 3 personas, digamos, esos 3 ejemplos, suponiendo que es 80.000, con 10.000 bolivianos, la tercera parte, pues del porcentaje, 33%, satisfacen pues todos sus requerimientos de consumo. Les sobra plata, ¿no es cierto? Les va a sobrar plata. Se comen bien, se visten bien, usan servicios los mejores y les sobra plata.
¿no? Ese nivel de ingreso nos explica más o menos el porcentaje, nos explica, ¿no? Nos da una primera explicación, una primera causa. Algún día el profesor de contabilidad de Mendoza, bancaria, ¿no? Me dice, ¿tú sabes cuánto gana un síndico, que es un auditor, ¿no? En un banco? Está en alrededor de 60.000 bolivianos. Oye, qué fantasía, ¿no? Pucha, tanto dinero, ¿eh? En un mes. Que gaste 12.000 bolivianos a todo dar. 20% de su sueldo se va en los gastos de consumo. Es expresados, ¿no? Entonces, la propensión media del consumo es un porcentaje del ingreso que va a consumo. Y el porcentaje varía de familia a familia, ¿no? Depende del ingreso que tiene la familia, ¿ya? Si el ingreso es bajo, el porcentaje que se va al consumo es pues muy alto, puede llegar al 100, pero si el ingreso es alto, el porcentaje va a ser bajo. Eso dice este texto, ¿no? PMC, que es la abreviación de propensión media al consumo, es el porcentaje del ingreso disponible de una familia que en un periodo de tiempo se destina al consumo. El PMC de la economía nacional es el porcentaje del ingreso que las familias de un país destinan al consumo. Una aproximación al tema para comprender es qué pasa a nivel micro. Bueno, a nivel micro, el porcentaje de la familia que recibe el ingreso que va a consumir. Y a nivel del país, ¿qué pasa a nivel del país? El porcentaje del ingreso del país que va al consumo. Al hablar ahora de la familia, hemos visto que si el ingreso es alto, el porcentaje que va al consumo es bajo. Si el ingreso es bajo, todo va al consumo. Y por analogía, para los países es lo mismo. Los países de altos niveles de ingreso, un porcentaje va al consumo y les sobra mucha plata. En cambio, los países de bajos niveles de ingreso, un porcentaje alto va al consumo. Y siguen teniendo muchos pobres. Entonces, su excedente para usar es muy bajo en los países de bajos niveles de ingreso. ¿Ya? Se considera que este porcentaje es mayor en cuanto que los ingresos de las familias son bajos o menores. Por ejemplo, las familias de bajos niveles de ingresos destinan el 100% de su ingreso al consumo. Y ni aún así satisfacen sus necesidades básicas de alimentos, vestido, vivienda, salud, educación y otros servicios. La propensión media al consumo también se interpreta como la parte de cada unidad de ingreso destinada al consumo. ¿Ya? Y es lo mismo. Si yo tengo un boliviano, ¿cuánto destino al consumo? Todo el boliviano. Aparte de una unidad destinada al consumo. ¿Ya? O sea que siempre ando sin plata. ¿Por qué? Porque cualquier dinero que recibo va al consumo. Por cada unidad, todo es consumo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. 100% el consumo. Como nosotros usamos formulitas, esas son las fórmulas. Acá tiene la que corresponde al concepto que vi en el primer paso. Consumo sobre ingreso por 100. No, si el ingreso es 1.200, el consumo es 1.200. No, si el ingreso es 2.100, el ingreso es 2.100, el consumo es 2.100. 2.100 sobre 2.100, 1. Por 100, 100. 100% el consumo. Por lo mismo. Por cada unidad de ingreso que tengo, 1 es el consumo. Igual, es lo mismo, ¿no?
enfoque diferente, por unidad de ingreso, en porcentaje de ingreso. Es el que más se usa. Consumo sobre ingreso por porcentaje. Ahora vamos al laboratorio. A ver con numeritos, cómo presentas con numeritos. Allá, a un país tenemos esta función consumo, 20 más 0,6 del ingreso. Los datos de la tabla que sigue, determinar los valores de la propensión media de consumo, ¿no? O al consumo. Si el ingreso es muy bajo, si el país está con niveles de ingreso bajo, 50 por ejemplo, 0,6 por 50 es 30, más 20 es 50. El consumo es 50. 50 sobre 50, sí. El 100% del ingreso va al consumo. Si sube el ingreso después de años, llega a 200, ¿no? Entonces, 0,60 por 200 es 40, es 120, ¿no? 6 por 2, 12 es 120. Más 20, 40, 140. El consumo es 40. Divido 140 entre 200 y me da 70. A mayor nivel de ingreso, menor nivel de propensión media a consumir. Nuestra función nos está sirviendo. El laboratorio de la función consumo-ingreso nos está sirviendo para comprender qué es la propensión media a consumir, ¿no? Porcentaje del ingreso que va al consumo. Relación inversa con el ingreso. Bajos ingresos, todo va al consumo. Altos ingresos, disminuye el porcentaje que va al consumo. ¿Ya? El otro caso está acá. Propensión media a consumir para el ingreso de 150, ¿no? Consumo sobre ingreso por 100 es 110 sobre 50, 73%. Cuando el ingreso es bajo, por ejemplo 50, el 100% va al consumo, correspondería a casos de extrema pobreza en los que las personas de un país no satisfacen las necesidades básicas. Por el contrario, para el ingreso de 200, el 70% se destina al consumo. En conclusión, cuanto más se incrementa el ingreso, menor es la propensión media a consumir. Pero eso requiere una explicación. Pero ya damos una explicación. Que el nivel de ingreso es el que determina el porcentaje. Esa es una explicación. Pero la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me puedes explicar eso? No aritméticamente. Estoy viendo que aritméticamente sí da, ¿no? O sea, se entiende aritméticamente. Divido y tengo resultados aritméticos. Y puedo decir, sí, evidente, oye. Pero ¿habrá alguna explicación económica eso? ¿No? ¿A esa relación aritmética? Esa vendría a ser la pregunta de la pregunta, ¿no? ¿Cuál puede ser? Bueno, es una explicación que se relaciona con la biología de los seres humanos. ¿Qué es un ser humano? Es un sistema abierto, ¿no? Es un sistema abierto que tiene una pérdida constante de energía, que es la entropía. Como si alguna vez se ha indicado en alguna otra materia quizás, la entropía tiene que ser negada, la negentropía. ¿Cómo puedes negar la entropía? La pérdida de energía consumiendo, comiendo, ¿no? No podemos evitar el consumo. Ni siendo yogas, es decir, contempladores, no me muevo y medito. Igualito tienes que comer, porque si no mueres, si no comes, te mueres.
porque eres un sistema abierto que está perdiendo energía. Hay otras necesidades, correcto. Vestirse, por ejemplo. ¿Ah? Por razones culturales tienes que vestirte. Y también el medio ambiente, ¿no? Acá no podríamos estar con camisitas, en short, ¿no? Pero en Santa Cruz quizás sí, ¿no? Un profesor en Santa Cruz en sus clases me gusta con su short, los que están en sus casas también, porque el calor es terrible, ¿no? Pero la más básica, para entender mejor, solamente alimentos, solamente eso. Somos sistemas abiertos, necesitamos energía. ¿Qué ocurre? En la ciudad de La Paz, digamos, comiendo 3 veces al día, estamos bien. Desayuno, unas raquetas, cabeza, ya, hemos puesto energía. A mediodía un almuercito, hemos puesto energía. Y una noche, una pequeña cena, hemos puesto energía. Uno diría, comido 3 veces en La Paz. Pero por ahí hay un cochabambino y nos dice, 3 veces al día es muy poco, oye. Nosotros comemos en la mañana, ¿sí? A las 10 tenemos un, no sé cómo llaman, creo que es sartahor, algo así, otro platito, ¿no? A la 1, otro. A las 5 nos servimos un tecito con sus pacas, etcétera, etcétera. Y en la noche otro platito. 5 veces al día. Con esas 5 veces al día estás pleno, ¿no? Bien. Fuertes. Ya. Pero 5 y ya estás bien. Podrías comer 10 veces al día. O 20 veces al día. Es decir, 5 veces al día, bien. Te duplican el sueldo y dices, voy a duplicar mi consumo de alimentos. 10 veces al día. Te triplican el sueldo y dices, voy a triplicar 15 veces al día. No. Hay un límite al consumo. Es un límite natural. Tienes un tubo y una bolsa. Puedes meter alimento hasta que se llena la bolsa. Y eso tiene que digerir. Para habilitar la bolsa, ¿no? Entonces, aunque uno quiera, es decir, vivo para comer, tengo que comer. Sí, pero no puedes, ¿no? No puedes. Tienes que esperar un poco que el proceso se dé, que asimile tu cuerpo. Hay un límite natural. Uno puede decir, oye, tengo solo una ropita para ir a mi trabajo. No tengo más, porque mi sueldo es bajo y mis hijos igual apenas tienen ropa. Bien, le duplican el sueldo, se compran la ropa. También para sus hijos, bien. Le triplican, tiene más nivel de ingreso. Ya tienen ropa para todos los días, bien. Sigue subiendo el sueldo. ¿Qué pueden hacer? Cambiarse 2 veces al día. Me cambio en la mañana, me cambio en la tarde. Bien, ya que andas a todo dar con ropa cara, fina, así, bien. Te vuelven a subir el sueldo y vuelves a cambiarte en el día. ¿No? ¿No? Entonces hay un límite, ¿ya? En cuanto el nivel de ingreso es más alto, las necesidades que son recurrentes, repetitivas, van siendo satisfechas, ¿no? Llegas a puntos de saturación, de satisfacción plena, y no necesitas más, ¿no? Esa vendría a ser una explicación biológica, cultural, ¿no? Hay un límite. Por eso, si suben los ingresos, la propensión media a consumir va bajando, porque hay un límite, ¿ya? Y eso pretende explicar este texto. Dice, debido
a que existe un punto de saturación a la compra de bienes de consumo. ¿No? Está en dos líneas. Ejemplo, la alimentación. Con 3 comidas diarias elimina el requerimiento de nutrientes. Un mayor número de comidas por día se convierte en gula, en enfermedad. Esa es a crecer, ¿no? A todo lado, delante, lo ancho, a todo lado. Apenas ya te mueves. Ya, pues ya está. Cuidado que te dé COVID, ¿no? Tienes mucha grasa en las venas. ¿Ves? Entonces, la propensión media a consumir disminuye a medida que sube el ingreso. Y ustedes dirán, ¿y por qué exagera usted tanto con este tema? Es que después vamos a ver que tiene sus aplicaciones macroeconómicas. Después vamos a ver eso. Prácticamente, a partir de la función anterior, 30 más 0,20, y tabla de ingreso, presentar consumo, tienen que proyectar primero el consumo, y luego la propensión media a consumir. Explicar el significado de la propensión media a consumir, comentar la relación que se da entre niveles de ingreso y la propensión media a consumir. Hacer algún cálculo. ¿Para qué nivel de ingreso la propensión media a consumir es igual al 100%? ¿Ya? Bien. Ahora entramos a otra categoría que se denomina propensión marginal al consumo, ¿no? Como ven, abreviamos con la letra P mayúscula, M minúscula y C, porque la M mayúscula está guardada para la propensión media a consumir, ¿no? Este término marginal se usa mucho en las materias de economía, tanto en micro como en macro. En microeconomía hay costo marginal, ingreso marginal, etc. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto de marginal? ¿Cuándo empleas la palabra marginal? Cuando empleamos la palabra marginal, cuando pensamos en algún límite, ¿no? Y después de ese límite hay un cambio en la variable que forma el límite y hay un efecto sobre otra variable, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, el límite es 2100, el básico, ¿no? Ya. Si le aumentan en 10%, va a ser 2310. Entonces la pregunta es, al margen de, después del límite de 2100, si le aumentan 10%, ¿en cuánto aumenta el consumo? Después del límite. Si aumenta la variable independiente, el ingreso, ¿en cuánto aumenta el consumo? Por el ejemplo que daba hace un momento, que son 3 personas. Si le aumentan 10%, todo va a ir al consumo, porque tienen muchas necesidades insatisfechas. El 100%. La propensión marginal a consumir va a ser del 100%. ¿No? Después del límite, si le aumentan, ¿en cuánto aumenta el consumo? ¿Ya? Esa es la idea. Como aquí dice, marginal significa después de un límite, ¿qué pasa? No, es llegar al margen. Después, ¿qué pasa? Es el cambio que se da en el consumo cuando se incrementa el ingreso disponible en una unidad. O sirve para responder a la pregunta, ¿en cuánto se modifica el consumo de una familia o país cuando el ingreso se incrementa en una unidad? Esas palabras se traducen en fórmulas. Y esas son las fórmulas.
propensión marginal a consumir, cambio en consumo sobre cambio en ingreso. Estoy hablando por unidad, al hacer el quebrado. Por unidad de cambio en el ingreso, el cambio en el consumo. ¿Ya? Usamos delta. Se usa muchas abreviaciones, ¿no? Porque hay muchos conceptos y entonces abreviaciones para los conceptos. Cambio en consumo sobre cambio en ingreso. Y aquí me salta algo que conozco por cálculo. Dice derivada de la función de consumo respecto de cambios en ingreso. Derivada. ¿No? Y aquí está la explicación. Cuando los cambios en el ingreso tienden a cero, son pequeñitos, se emplea la derivada. Si tengo una función de consumo, ¿ve? Entonces es otro método cuantitativo para encontrar la propensión marginal a consumo. Al contar con una de la propensión marginal a consumir. Y ahí está. Laboratorio. Para la función consumo 20 más 0,6, que la vengo utilizando desde el punto anterior, los datos de la tabla anterior, consumo e ingreso, proyectar la tabla de propensión marginal a consumir. ¿Ya? Hemos hecho la proyección. Para 100 el consumo es 80, 0,6 por 100 más 20. Para 150 el consumo es 110, 0,6 por 150, 90 más 20 es 110. Para 200, 0,6 por 200, 140 más 20 es 140. Ya tengo los niveles de consumo, los niveles de ingreso. Propensión marginal a consumir. Entre el límite de 100 y 150, ¿ya? Hay un cambio en el consumo de 80 a 110. El cambio es igual a 30. 30 sobre 50 me da 0,6. Entonces, por cada unidad de incremento de ingreso, el consumo aumenta en 0,6. Si paso del límite de 150 a 200, ¿no? El consumo se incrementa de 110 a 140. ¿Ya? Y si aplico la fórmula, el cambio en el consumo es 30 sobre el cambio en el ingreso 50, 0,6. Entre estos límites, 150 y 200, por unidad de incremento de ingresos, 0,6 va a consumo. Me está dando el mismo valor. ¿Qué problema? ¿No? ¿Habrá una explicación? Sí, ¿ves? La explicación es aritmética, diríamos, ¿no? La explicación es aritmética, ¿no ves? Estoy aplicando la fórmula. Y si me ha dado 0,6, me ha dado 0,6. ¿Qué más que otra explicación quieres? Me ha dado 0,6. Pero habrá otra explicación. Tú eres economista, ¿cómo explicas de otra forma? Tú eres contador público. ¿Qué otra explicación le puedes dar? A la aritmética, ¿no? Ya. Por unidad de incremento en el ingreso se tiene un incremento constante del orden de 0,6 o 60%. La propensión marginal a consumir también se puede determinar con la derivada cuando se asume que el cambio en el ingreso tiende a cero, como observamos. Propensión marginal a consumir es la fórmula, cambio en consumo sobre cambio en ingreso, y dice que se puede obtener con la derivada de la función de consumo respecto de cambios en ingreso, cuando cambio en ingreso tiende a cero. Ejemplo, el consumo tiene esta función, 20 más 0,6, que la estoy dando. La propensión marginal a consumir sería la derivada de la función de consumo, derivada de 20 más 0,6, respecto de cambios. Ustedes saben que la derivada de 20 es 0, y la derivada de 0,6 del ingreso es 0,6. Ah, qué bonito. O sea que ha sacado el mismo valor, 0,6. Claro, no puede ser, no de otra forma.
No, si no, no habría la igualdad. Los datos me tienen que dar los mismos, ¿no? O sea, el resultado por otro camino. Uno es usando variables discretas y otro es con variables continuas, en un punto, 0,6. ¿Ya? La propensión marginal a consumir. Ahora bien, hay algo que hay que explicar aquí. La propensión marginal a consumir es equivalente a la pendiente de la curva de función ingreso-consumo, que a lo largo de todos los puntos de una línea es constante. ¿De dónde sacas pendiente? Pero pues de la función, aquí arriba está la función, ¿te recuerdas? Capítulo anterior. Componentes de la función, punto anterior, clase anterior. Componentes de la función consumo. 20 a 0,6. ¿Qué es 20? Consumo autónomo. Bueno, acá no toca pito, diríamos. 0,6. ¿Qué es 0,6? Es la inclinación de la curva. Y esta inclinación depende de la ecuación de regresión que se observa en el pasado, ¿no? Se presenta la pendiente, que ahora le estamos dando una explicación económica a la pendiente. La anterior era una explicación geométrica. Y ahora decimos que la pendiente es la propensión marginal a consumir. Y aquí hay una explicación. Vean ustedes estas dos líneas. Están presentando diferentes pendientes. Esta pendiente, la inclinación de esta curva, de esta línea, casi se está acercando a la horizontal. Como les decía, si uno vive en el alto, no hay pendiente. No se está acercando, esta se está acercando a la horizontal. ¿Cambia el ingreso o no cambia en el consumo si fuera horizontal? No explicaría nada. Pero al tener una pendiente, por pequeña que sea, uno ya dice, si cambia el ingreso, el consumo sube. Esta otra línea, esta digamos se aproxima a lo que pasa en el alto, por decir. Esta otra línea nos muestra una mayor pendiente. Recuerden que estas líneas es una proyección de una ecuación de regresión del pasado, ¿no? Que ha secado una determinada tendencia. En este caso la pendiente es mayor. Si cambia el consumo, si cambia el ingreso, el consumo responde más fuerte, ¿no? Es decir, responde con mayor consumo. ¿Ya? Entonces, mirando esto, uno puede decir, curva de mayor pendiente implica la asignación del mayor porcentaje de una nueva unidad a consumo. Eso que es, ¿no? Curva. Curva de menor pendiente significa la asignación de menor porcentaje de una nueva unidad a consumo. Decía que hay unos que tienen ingresos bajos, se incrementa la unidad, todo va a consumo. Mayor propensión a consumir. Pero si tienen ingresos altos, si les aumenta el ingreso, son una partecita va a ir al consumo, el resto se va al uso. ¿Ya? Ya estoy viendo que la pendiente está reflejando de alguna forma ya estas categorías económicas, ¿no? La propensión marginal a consumir es equivalente a la pendiente de la curva de función ingreso-consumo, que a lo largo de todos los puntos, ahora aquí ya me he venido el tema de una línea es constante. Como por la construcción de la función consumo. Se ha deducido de una ecuación de regresión una línea recta a partir de la ecuación de la línea recta. Entonces, acá tenemos que la pendiente es la misma, toda la línea.
también es una explicación aritmética, ¿no? Sigo dando vueltas alrededor de la aritmética. Ok. Una familia con altos niveles de ingreso, que tiene satisfechas las necesidades de bienes de consumo, al recibir incrementos en el ingreso, elevará su ahorro en lugar de aumentar el consumo. Una línea paralela a eje de ingreso daría su representación visual. Es decir, si esta línea fuera paralela al eje de ingreso, ¿verdad? No habría cambio en el consumo, porque todo el incremento de ingreso que recibe la familia se va al ahorro. ¿Se ubica? ¿No? ¿Ya? Una familia con bajos niveles de ingreso que no satisface las necesidades de bienes de consumo destinará cualquier incremento de ingreso a compra de bienes de consumo dependientes. ¿Ya? El valor constante de la propensión marginal a consumir para el conjunto de la economía es atribuible a razones culturales relacionadas con el medio natural, expectativas futuras y pautas de consumo aprendidas. Ahora sí, aquí está pretendiendo el texto dar una explicación no aritmética, no decir a lo largo de una línea recta la pendiente, la mía, no, es una explicación aritmética. ¿No? Esta otra ya es económica, ¿no? Es que si tú recibes incremento de ingreso y depende del nivel de ingresos, entonces, ¿cuánto se va al consumo? Y ahora aquí estamos entrando a un país. Hemos sacado, digamos, una 0,6. ¿Cuál es la causa? Pues aquí está diciendo, esto ya tiene que ver con razones culturales relacionadas con el medio natural, expectativas, pautas de consumo aprendidas. Y aquí hay una pretensión de explicar eso. En un medio natural amigable, clima cálido, con riqueza natural abundante, nutrientes, frutas, granos, el futuro está asegurado y cualquier incremento de recursos se puede utilizar en el presente, dando una curva de alta propensión marginal a consumir. Si todo está bien, ¿para qué vas a usar? ¿No? Si el medio es amigable, hay abundancia, el futuro va a ser igual, más o menos, ¿no? Salvo catástrofes, como una guerra nuclear, por decir, ¿no? Por ejemplo, en los llanos la tierra es fértil, con abundancia de fuentes de agua, lluvias, permite realizar hasta 2 cosechas al año, la expectativa es amigable y se espera que la naturaleza genere ingresos en el futuro. Por el contrario, en medios naturales agresivos, de altitud elevada, el futuro es imprevisible, la tierra es seca, la siembra depende de la lluvia estacional y apenas se puede realizar una siembra-cosecha, en el caso de ausencia de lluvias, ninguna. ¿No? En este caso, cualquier incremento de recurso se guarda para reducir riesgos futuros y, por tanto, la propensión marginal a consumir es baja. Es una diferente cultura, es una diferente forma de vivir. No se sabe qué va a ocurrir en el futuro. Hablas de la cosecha, viven de la cosecha. De la cosecha depende la otra siembra. Si la cosecha es mala, no hay siembra. Entonces, en un contexto así, lo mejor es si hay incrementos de ingresos, regalo de plata, guardaremos la plata. Por ahí el futuro no va a haber, no vamos a obtener ingresos.
¿no? Aunque seas de bajos ingresos. Ya te acostumbraste a comer poco, a ser frugal. Entonces, sigues esa costumbre, esa pauta de consumo. Para todo el país es una mezcla, ¿no? En el caso de nuestro país. Nuestras costumbres son diferentes acá que en Santa Cruz. En Santa Cruz la gente sale a consumir, ¿no? En las noches, en los fines de semana, a todo dar. Acá nosotros en la casa, ¿no? Cuidándonos, ¿no? Y esperando que el futuro pues sea amigable, ¿ya? Entonces en un país se va a dar un promedio, digamos, entre las tendencias altas, bajas, y nos va a dar una constante, ¿ya? Una constante. Esa es una explicación, ¿ya? Acá ustedes tienen una otra práctica, que es esta, que la hacen nomás, por favor, porque es la aplicación de lo que he indicado. A partir de la función anterior, consumo 0,20, 30 más 0,20, tabla de ingreso, presentar el consumo, la propensión marginal a consumir, a explicar, significado de la propensión, comentar la relación que se da entre los niveles de ingreso y la propensión, verificar con la derivada que la propensión marginal a consumir es constante. Investigar y convertir datos de la tabla. Esto es de Bolivia, ¿ya? Consumo en Bolivia. Han hecho esta tabla, ¿no? Ya está hecha. Miles de millones. Los años son los mismos. Esta me parece que es la práctica 5. Tienen el PIB, ¿no? El consumo, consumo de hogares, consumo de administración pública. Presentar el gráfico de consumo, PIB, miles de millones. La torta, 2006, 2020. No te muevas. ¿Qué tipo de relación observa entre el PIB y el consumo? ¿Cuál es la estructura de la torta de consumo del 2006 y el 2020? ¿A qué atribuye los cambios en la estructura de la torta? ¿Ya? Entonces, ¿cuál torta pueden decir ustedes? Esta es la torta de consumo. Y aquí hay 100% del PIB, ¿no? El consumo es un porcentaje, en primer lugar, del PIB. Entonces, las tortas son de diferente tamaño. La torta del 2006, 2020. Y al interior de la torta hay una estructura. Consumo de hogares, consumo de administración pública. Entonces, seguramente los porcentajes cambian. Y para eso ustedes tendrían que buscar alguna explicación. ¿Qué se imagina? ¿No? ¿Qué se imaginan que puede ser? ¿Ya? Práctica 22, entonces. Hasta ahí. Bien. ¿Tienen algún comentario, duda? Algún tipo de... Licenciado, una consulta. Dale, dale. Mi consulta era si el consumo tiene mucho que ver en la preparación o para el salario mínimo nacional. Ya. El salario mínimo nacional se calcula en base a una canasta de bienes, ¿no? Esa canasta de bienes tiene
alimentos, vestidos, servicios, y en base a esa canasta y a los precios que tienen los bienes, se obtiene el índice de precios al consumidor, ¿no? La canasta tiene cantidades específicas, fijas, y los precios son los que cambian, ¿no? De un año a otro. Entonces da una idea de la pérdida de poder de compra. Por ejemplo, si el presidente Arce dice, somos unos campeones. El año pasado nuestro índice de precio al consumidor ha aumentado en 1%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el poder de compra de los salarios solamente se ha perdido en 1%, ¿no? Y ahora van a entrar a negociar con la COP. La COP está diciendo por lo menos 7%. Y el presidente les va a decir, pero oye, solo aumentaron en 1%. Eso va a haber una negociación. Ahora, a tu pregunta. Algunas corrientes izquierdistas que quieren de una vez encontrar el cielo en la tierra, nos dicen, la canasta no debería estar limitada a lo que el gobierno indica que una familia tipo compra en carne, en granos, en servicios. Nuestra canasta no debería ser de 2.000, debería ser de 8.000. ¿De dónde sacas 8.000? Está aumentando en todos los bienes las cantidades, ¿no? Las cantidades. Entonces la canasta debería ser, el mínimo debería ser 8.000. No debería ser 2.000, porque ustedes con 2.000 están calculando en base a cierta cantidad fija. Esta cantidad, digamos, fija de, yo qué sé, de los componentes de la canasta, carnes, granos, verduras, servicios, etcétera, son cantidades fijas para una familia tipo, ya de unas 3, 4 personas. Cuando tú me hablas, eso tiene que ver con el consumo, debería ser. Entonces deberíamos aproximarnos a esa canasta ideal, ¿no? Que piden algunos, que debería ser 8.000. Entonces, a partir de eso, recién hablamos de incrementos salariales. Es una pelea que se da pues, entre los izquierdistas también, ¿no? Hay algunos que quieren que la canasta sea mucho mayor a 2.000. ¿No? 2.000 es lo mínimo. 2.000 es lo mínimo. Es una cierta cantidad de bienes multiplicada por sus precios. Sobre eso van a negociar 5%, 4%, para subir el guito. Pero va a haber mucha gente descontenta, ¿sí? Con un mínimo de 2.500, etcétera, no vive muy bien una familia. La canasta debía ser mayor. ¿Ya? Esa vendría a ser una propuesta de respuesta a tu pregunta. ¿Alguna otra consulta? Nada más. Ya. Entonces, ha sido un gusto pasar la clase y nos vemos. ¿Ya? Hasta la próxima oportunidad. La próxima. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Vaya bien. licenciado. Hasta luego, licenciado.